Hola, soy Amanda Sad, psicopedagoga y coordinadora académica de 360 Educa. Hoy estamos aquí para darles una idea de cómo pueden hacerse líderes de su aprendizaje. A lo largo de la presentación abordaremos el proceso de aprendizaje, los tipos de memoria, los estilos de aprendizaje, herramientas de estudio y por último, los hábitos saludables. Así que comencemos. La educación no es el aprendizaje de los hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Albert Einstein. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, esta frase fue enfocada a la enseñanza tradicional. Esta enseñanza donde el maestro era el líder del aprendizaje. Esto quiere decir que él era el que daba la clase y te daba el material o la información y no podías opinar ni manipular de ninguna manera esa información que te había dado. Solo debías memorizarla. Ahora, a través de los años, nos hemos dado cuenta que ese método de enseñanza en realidad no funciona del todo, ya que cada persona aprende de una manera distinta y cada quien tiene contextos diferentes, por lo que ahora se empezó a cambiar el sistema. Ahora hacen al alumno el líder de su propio aprendizaje. Pero hay un pequeño problema aquí. Si toda la vida nos han enseñado a que la única manera de aprender es por medio de la repetición, entonces ahora cuando nos dejan la responsabilidad de aprender a nosotros sin herramientas, ¿cómo nos podemos hacer líderes de este aprendizaje si no sabemos cómo? Esa es la pregunta que intentaremos responder el día de hoy. Lo primero que tenemos que saber es cómo es el proceso de aprendizaje en nuestro cerebro. Este proceso consiste en 6 pasos. El primero es la percepción sensorial. Esto sucede cuando un estímulo de afuera de nosotros entra en nuestro cerebro por medio de los sentidos, como la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Después se hace un procesamiento primario de esta información y se empieza a mandar a diferentes áreas del cerebro para poder ser integrada. Ya que tenemos esta primera ruta, tenemos que seguir construyéndola para que esos estímulos se vuelvan un aprendizaje significativo en nosotros. Tenemos que seguir los siguientes pasos donde se enfoca en la memoria. El primero es la consolidación de la memoria, que es cuando repetimos varias veces la información. Después pasa al almacenamiento de la memoria, que es cuando diferentes archiveros, por así decirlo, guardan esta información. Y al final, la recuperación de la memoria, que es cuando vamos a buscar en esos archiveros la información que estamos buscando. Muchas personas tienen problemas en alguno de estos pasos. Puede ser que haya repetido varias veces la información y en ese momento la pueda recitar, pero cuando pasa el tiempo no puedes recuperar esa memoria que tenías. Para entender un poco más este proceso de la memoria, vamos a ver los tipos de memoria. En realidad tenemos muchos tipos de memoria, pero en este caso vamos a ver solamente estos 3. La primera es la de corto plazo. Esta es una memoria instantánea, es decir que solamente recuerdas lo que acaba de pasar hace algunos minutos o segundos. La de largo plazo es la que te ayuda a recuperar cosas que tenías almacenadas en tu memoria desde hace mucho tiempo. Y la más interesante es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo funciona mientras estás aprendiendo. Es parte de este proceso de aprendizaje. Es la que transforma esta información para que puedas retenerla por más tiempo o de mejor manera. En este tipo de memoria se trabajan diferentes herramientas de aprendizaje que veremos a continuación, como la mnemotecnia o mapas mentales. También se relaciona con los diferentes estilos de aprendizaje. Continuamos con los estilos de aprendizaje. Para saber qué tipo de herramientas te van a servir más al momento de aprender, primero es necesario saber qué estilo de aprendizaje eres tú. Para saber esto debemos primero hacer un ejercicio de introspección y recordar en el pasado qué clases eran tus favoritas, por qué te gustaban ciertas clases, cuando tú estudiabas en tu casa, cómo le hacías, tenías que estar descansando, podías estudiar corrido, seguido necesitabas volver a escribir la información o a veces necesitabas decirla en voz alta. Toda esa información te irá guiando a saber qué estilo de aprendizaje eres. También es muy importante escuchar a tu cuerpo, ya que él es sabio y va dando alertas cuando siente que algo no está funcionando o algo sí está funcionando. Entonces empecemos. Primero tenemos el estilo visoespacial.
Este se caracteriza por los estímulos visuales, pero también muchas personas que son de este estilo sienten que si leen algo o que si alguien les está explicando algo hablando, no lo pueden comprender hasta que lo ven en un mapa mental o, por ejemplo, en post-its en diferentes partes del cuarto. Ese tipo de personas son visoespaciales. Algunas herramientas que les pueden ayudar son los videos explicativos, los mapas mentales, hacer dibujos en tus notas, subrayar los textos y demás. Ahora el siguiente estilo es el auditivo. Estas personas también se caracterizan por tener una baja retención de la información. Por lo general no pueden recitar cosas muy largas o necesitan cortarlas y hacerlas más dinámicas, como en este caso, canciones, narraciones, para que puedan aprenderlas de mejor manera. El siguiente estilo es el kinestésico. Este se caracteriza por el movimiento o por necesitar tocar cosas. Por ejemplo, estas personas pueden estar leyendo el texto, pero necesitan estar parados caminando alrededor del cuarto. O también las que no se concentran a menos de que estén tocando, por ejemplo, una plastilina o algún juguete, o estar moviendo el lápiz, o pueden ser mordiendo el lápiz. Estas personas tienen una alta retención de la información y les sirve más hacer cosas prácticas. También, por ejemplo, pueden conseguir una pelota y un compañero. Pedirle que al momento en el que te lance la pelota te haga una pregunta. Y cuando tú tengas la respuesta, se la regresas. Y así pueden ir jugando. Eso les va a ayudar mucho a las personas kinestésicas. La siguiente es la verbal y lectoescritura. Estas personas necesitan tomar apuntes, estar leyendo, hacer listas. Por lo general, este tipo de personas se acoplan muy bien al sistema tradicional, porque es como funciona ese sistema. Estar escribiendo y volver a escribir, escribirlo varias veces, hasta que te lo aprendas. Y al final está la multimodal. Estas son personas que pueden alternar sus estilos de aprendizaje. Pueden ser los 4, pueden ser 2, pueden ser 3, pero son personas que tienen más de un estilo de aprendizaje. En este caso es necesario alternar esas actividades y hacer un poco, por ejemplo, de mapas mentales, luego hacer una lista, luego moverse por el cuarto. Necesitan diferentes estímulos para poder aprender. Ahora que ya conocen su estilo y que ya conocen algunas herramientas que les van a servir específicamente a ustedes, les comparto las siguientes herramientas de estudio que pueden intentar siendo cualquier tipo de estilo. La primera es la técnica Pomodoro. Esta técnica consiste en dividir tu tiempo en 4 bloques. Por ejemplo, estudias 25 minutos sin descanso y después descansas 5 minutos. Este ciclo lo repites 4 veces y al terminar esas 4 vueltas tomas un descanso prolongado de 1 hora o, por ejemplo, si tienes diferentes actividades en el día, puedes solamente hacer una ronda. Esto ayuda a tu enfoque y que tu atención siga siendo sostenida en esa actividad. Los tiempos los puedes calcular dependiendo de tus necesidades o de tus actividades. La siguiente herramienta es la técnica Robinson. Esta técnica consiste en primero explorar el tema. Esto quiere decir que le vas a dar una leída rápida al tema y después vas a escribir preguntas de ese tema, las que se te ocurran a ti en ese momento. Después lees otra vez el tema, pero detalladamente, para poder contestar esas preguntas que hiciste previamente. Ya que estén contestadas, lo recitas en voz alta. Por ejemplo, haces la pregunta y te contestas la respuesta. Y al final lo repasas. La siguiente herramienta se llama Interleaving. Esta herramienta consiste en intercalar temas. Por ejemplo, puedes tomar un libro de texto y combinar el capítulo 1 con el capítulo 2. Ir uno y uno intercalándolo. También puede ser motivante para las personas que tienen 2 disciplinas que aprender. Por ejemplo, si quieres estudiar para una certificación, pero también quieres aprender francés, entonces puedes estudiar 1 hora un tema y la otra hora otro tema, aunque los tiempos pueden ir variando dependiendo de cada quien. Y por último está la más común, que es la mnemotecnia. Esta herramienta se divide en diferentes partes y tú puedes escoger la que más te ayude. La primera son las palabras clave. Esta consiste en leer el texto y destacar algunas palabras que te ayuden a recordarlo después.
La segunda es tomar iniciales de cada oración o de cada concepto y hacer una palabra o una oración con esas iniciales. Y la última son las rimas. Puedes identificar palabras que rimen o puedes tú inventarte alguna rima que te ayude a recordar. Cerraremos la plática de hoy con el repaso de los hábitos saludables. El ser humano se divide a grandes rasgos en 4 partes: la física, la mental, la emocional y la espiritual. Sin embargo, muchas personas se concentran más en la parte física y dejan de lado las otras 3. Es necesario verlas a todas por igual. La física consiste en el sueño, la alimentación, el ejercicio. En realidad es cubrir tus necesidades básicas. Y muchas personas creen que no es posible cubrir todas las necesidades todos los días, pero es posible con un poco de organización y comprensión hacia tu cuerpo y hacia nuestro contexto. Por ejemplo, puedes tomarte 5 minutos al día para estirar tu cuerpo, o puedes poner una canción que te haga feliz y bailarla, intentar comer cosas que te gusten, si pueden que sean saludables, tomar agua. Y si no puedes dormir 8 horas corridas, y si es posible, puedes intentar tener siestas en el día para que se cubran esas horas. Y la pregunta que te puedes hacer antes de irte a dormir es: ¿qué necesidad me hace falta cumplir? La siguiente parte es la mental. En este caso la pregunta es: ¿puedo enfocarme y recordar? Hay veces que el estrés o la mala alimentación crea que tengamos una nube mental y no podamos concentrarnos en nuestro trabajo o en nuestras labores del día. Entonces, siempre es necesario tener presente nuestra salud mental. La siguiente parte es la emocional, el cómo me siento. Les recomiendo que si tienen tiempo, escriban en las notas del teléfono o en una libreta cómo se sienten ese día. También el por qué se sienten de esa manera y, si es posible, cómo se puede arreglar. Hay veces que sentimos cosas que no podemos arreglar nosotros, que no están en nuestro control, pero es necesario identificarlas. Y por último, la parte espiritual. En este caso la pregunta sería: ¿qué me supera? ¿Qué siento que no puedo hacer yo solo? Y necesito un apoyo extra de un ser más poderoso que yo. Hay veces que cuando estamos estudiando para un tema muy difícil o una certificación que son temas muy largos, podemos llegar a sentir que no podemos. Por eso es necesario trabajar esta parte espiritual para tener ese apoyo emocional siempre. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo y siempre dar lo mejor de ti. Aprende a escucharte y aprende quién eres tú, y podrás ser el líder de tu propio aprendizaje.